Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 29 de julio de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, nuestro refugio literario los sábados, bueno, no todos los sábados alternos, porque los otros sábados lo dedicamos a como programa cinematográfico. En este caso sería un refugio cinematográfico el que tendremos la semana próxima y tuvimos la semana pasada. Para los que os incorporéis hoy, que alguno habrá, La Contraportada es esencialmente una contracrónica, pero en la que no se habla de actualidad. Hablamos de libros que traen los contraescuchas, por supuesto. El formato es similar al de las contrarréplicas con las que terminan todos los programas, pero esta vez, en lugar de plantear temas de política o de economía, pues lo que plantean son libros, más que los plantean, los traen. Libros que han leído, que les han gustado mucho o que no les han gustado nada, que a veces también sucede, y se los recomiendan al resto de la comunidad. Algo tan simple y a la vez tan maravilloso como eso. Gente recomendando libros a otra gente. Cuando empecé a hacer esto hace ya un montón de años, pensé en que quizá sería buena idea hacer un programa de libros, y un contraescucha me convenció de que lo hiciese, pero de que lo hiciese con los contraescuchas, es decir, con los que estáis al otro lado, que sois gente muy culta por regla general y que soléis leer bastante. Así que nada, me enviáis unas notas de voz de WhatsApp con vuestras recomendaciones o contrarrecomendaciones en el caso de que no os gusten nada los libros, y yo me limito a pasarlas, y en el caso de que el libro me lo tenga leído, pues a comentarlas. En ocasiones pues me traéis libros que me gustan mucho y los comentarios se eternizan. En otras ocasiones, bastante más a menudo, me traéis libros que no he leído, que no conozco, y bueno, pues me limito a comentarlos y a dejarlos ahí por si acaso alguien se quiere aventurar. Os dejo siempre un enlace, por si debajo en la descripción del programa, por si el libro os interesa mucho, pues que podáis acceder a su sinopsis e incluso para que podáis adquirirlo. Bien, si queréis participar, como ya os he dicho, esto es una nota de voz de WhatsApp, tenéis que hacerlo a través de esa aplicación que seguramente la mayor parte de vosotros tendréis instalada en vuestro teléfono. No tenéis más que meter en la agenda el siguiente número: 690-827909. El más 34 delante es importante en el caso de que estéis fuera de España, porque si no, no me llegará el mensaje o le llegará a otra persona, y tampoco es plan, porque si le llega a esa otra persona no va a tener un programa llamado La Contraportada y entonces no podrá pasar vuestra recomendación. Bien, la duración de esta nota de voz pues debe de oscilar entre los 1, 2, 3, 4 minutos, incluso sin ningún problema. Lo único que os pido, ya sabéis, que haya silencio a vuestro alrededor para que se escuche alto y claro lo que nos queréis contar. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Empezamos con Nacho, que nos habla de una obra de Miguel de Unamuno. Creo, igual me equivoco, porque claro, hay tantas contraportadas ya en el archivo que no puedo tenerlas todas en la cabeza, pero creo que nunca había pasado por aquí Miguel de Unamuno. Esa es la verdad, corregidme si estoy equivocado. Pero vamos, una obra de Miguel de Unamuno bastante conocida, así que si es esta la primera vez en la que Unamuno pasa por la contraportada, no está nada mal eso de que lo haga con la obra que nos trae Nacho. Hola, Fernando. Envío esta nota de voz para recomendar un libro que me he leído recientemente y que puede servir como continuación a la tradición que tenemos los contraescuchas de tratar sobre clásicos de la literatura española. En esta ocasión traigo la obra llamada Niebla, de Miguel de Unamuno. Llevaba tiempo queriendo leer algo de este escritor. De hecho, mi idea inicial era haberme estrenado con Su amor y pedagogía, que ya me habían recomendado. Sin embargo, como ocurre muchas veces, en la librería no lo tenían disponible y me compré Niebla, que ha sido finalmente la obra con la que he venido a estrenarme en la bibliografía de Don Miguel. Estoy casi seguro de que la habrás leído, pero no quería dejar pasar la oportunidad de recomendársela a los contraescuchas. La obra trata sobre cómo Augusto, su protagonista, afronta el hecho de verse sorprendido por un proceso de enamoramiento repentino al cruzarse un día con Eugenia mientras paseaba por la calle. A partir de este hecho, narra cada una de las vicisitudes que le ocurren al protagonista, así como las de algunos de sus personajes secundarios, como su amigo Víctor Gotti o el escritor y pensador Antolín Sánchez Paparrigópulos.
La trama pasa por varias fases en las que las crisis existenciales de Augusto y sus intentos de experimentación psicológica con las mujeres se entremezclan con una combinación de diálogos y algún que otro monólogo de los que no dejan indiferente al lector. El giro final y su carácter de novela o nívola filosófico-existencial son los que hacen que esta obra, bajo mi punto de vista, sea una gran historia y un título que sin duda volveré a leer en el futuro. La forma en la que está escrito el libro hace que sea de fácil lectura. Cierto es que algunos párrafos hacen pensar tanto que merece la pena pasar por ellos 2 o 3 veces. A modo de ejemplo, y para concluir esta reseña, quería citar uno de ellos. Y pensar es dudar y nada más que dudar. Se cree, se sabe, se imagina sin dudar. Ni la fe, ni el conocimiento, ni la imaginación suponen duda, y hasta la duda las destruye, pero no se piensa sin dudar. Y es la duda lo que de la fe y del conocimiento, que son algo estático, quieto, muerto, hace pensamiento, que es dinámico, inquieto, vivo. Nada más, Fernando. Felicidades por el programa, por todo el contenido que subes en cada uno de tus contracrónicas, contrahistoria, contraplano, etc., y por dar la batalla cultural tan necesaria en estos días que vivimos. Un abrazo. Niebla no sé si es la obra cumbre de Unamuno, para muchos es su novela fundamental, yo no sabría decirlo, tampoco soy un experto ni mucho menos en Unamuno, le tuve leído en su momento, era un autor muy querido por mis profesores de literatura cuando estudiaba el bachillerato y nos hicieron leer algunas cosas suyas, hoy ya no sé si se seguirá leyendo lo mismo en el bachillerato, no tengo ni idea, pero en aquel entonces estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90, era un autor muy de moda, así que no puedo decir si es la obra cumbre, pero sí que es una de sus novelas más leídas. Bueno, tanto que se ha seguido reeditando hasta el momento presente y han pasado pues ya más de 100 años desde que fue publicada. He ido a mirarlo, lo tengo aquí, no sabía exactamente cuándo fue publicada Niebla. Bien. Niebla, según propone aquí, está publicada en el año 1914. Bueno, fue escrita, según dicen, en 1907, es decir, 7 años antes, y luego ya en 1914 pues se animó a publicarla. Desconozco la razón del retraso, igual es que no encontró editor, es una posibilidad, o que no estaba muy convencido del texto y lo metió en un cajón durante 7 años y al final pues se convenció, le practicó algunos cambios fundamentales y ya se lo dio a la imprenta. Bien, en aquel entonces, en 1914, en tanto que Miguel de Unamuno nació en 1864, si mal no recuerdo, tenía 50 años, o aproximadamente 50 años, y se encontraba ya en plena madurez creativa. Bueno, de hecho ya él a los 50 años era un prestigioso profesor de la Universidad de Salamanca y era un tipo muy conocido. La novela está escrita en primera persona y narra la historia de Augusto, un joven de buena familia, una familia acaudalada más bien, que acaba de licenciarse en Derecho y que tiene, como es lógico, pues es joven, tiene dinero, la licenciatura en la mano, pues tiene un brillante futuro por delante. Pero se enamora de una jovencita que se llama Eugenia, con el drama de que ese amor no es correspondido. Es decir, por traerlo al lenguaje presente, Eugenia pasa de él. Así que Augusto se pone tremendo calderoniano y decide suicidarse. Pero antes de hacerlo, se sienta a escribir una carta al propio Miguel de Unamuno para que sea él quien le mate. Y así le ahorre sufrimiento. A fin de cuentas le ha creado Miguel de Unamuno, ¿no? Bueno, decide incluso ir más lejos y visitar a Unamuno personalmente. Bueno, como vemos, no os quiero contar evidentemente el final ni el desarrollo de la novela. Lo suyo es leerla. Ojo, no es una novela larga, debe de rondar las 250, 300 páginas, dependiendo de la edición. Pero vamos, ya de por sí el punto de partida es revolucionario. Bueno, tanto que lo que hizo Unamuno aquí es crear un género propio. Y dices, bueno, es una novela. No, él dice que no es una novela. Bueno, lo dice uno de los personajes que narran la novela, no me acuerdo del nombre. Dice que es una nivola. ¿Qué es una nivola? Os preguntaréis. La verdad es que eso de nivola no tuvo mucho éxito porque nivolas solo son estas de Unamuno. No, ningún autor ningún autor más se adentró en esto de las nivolas. Pues una nivola es algo así como un libro que no es novela propiamente dicho, aunque lo parezca,
Tampoco es un ensayo filosófico, aunque lo parezca, sino las dos cosas a un tiempo. Y como es ambas cosas, Unamuno tiene que desarrollar sus propias teorías. No deja de ser, en buena medida, un ensayo, ¿no? Un ensayo filosófico en este caso. Y las desarrolla en la mente de los personajes. De ahí que en Niebla haya tantos monólogos kilométricos. Hay que tener en cuenta, y esto es importante, y es buena parte de la originalidad de esta novela está ahí, ¿no? De que Augusto es un personaje que se da cuenta de que es un personaje de ficción, vamos, creado desde cero por un autor que está fuera de su historia, pero que puede incorporarle a su historia. Es como estas veces que en el género de los cómics el personaje se le revela al dibujante, ¿no? Y luego el dibujante se dibuja a sí mismo dialogando con su propio personaje. Este recurso, bueno, lo vemos en Pirandello, se ve ya claramente que empieza a haber diálogo entre la ficción y la realidad, ¿no? Pues en el caso de Unamuno todo gira en torno a eso, toda la novela o la nivola, ¿no? Bueno, pues ese mismo autor, el autor que está fuera de la novela y a su vez dentro, que es Unamuno, controla todos los aspectos de la vida de los personajes. Siempre que uno se sienta a escribir una historia de ficción, ya sea un cuento, una novela corta, una novela, en fin, una novela larguísima de 2000 páginas, crea un mundo y ese mundo lo llena de personajes también creados por él. Esta es el sino del novelista y lo que busca el novelista, y de ahí la complejidad de escribir novelas. Una cosa es contar algo y otra cosa distinta, que con eso basta con saberlo bien y saberlo expresar, y otra cosa distinta es saber crear un mundo entero que no existe, que solo existe en tu cabeza y que todo sea coherente. Bueno, pues el autor controla todos los aspectos de la vida de Augusto, incluyendo, naturalmente, la causa de su desdicha, es decir, el haber puesto a Eugenia ahí y haber hecho que Eugenia le ignore. Esto lleva a Augusto a una crisis existencial y a hacerse un montón de preguntas. No solo respecto a su condición de personaje de ficción dentro de una novela creada por un escritor, sino también respecto a la propia naturaleza del escritor, que no deja de ser un personaje también, un personaje creado por Dios. Es decir, hasta qué punto lo nuestro no deja de ser una ficción. Bien, Niebla es una novela compleja, ya os digo, no es sencilla, que ha sido interpretada de 1000 maneras. Creo que se ha escrito mucho más de Niebla que el grosor que tiene Niebla en sí mismo. Vamos, ahí se han dado en el último siglo tertulias de horas y horas sobre esta novela. Algunos críticos la ven pues como una crítica de lo que era la sociedad española de principios del siglo XX, otros lo ven como una obra filosófica muy profunda que va a los cimientos mismos de la naturaleza humana. Mira, he encontrado una buena crítica en internet mientras preparaba esta contraportada, es que me ha encantado, la tengo aquí delante y la firma una filósofa llamada Verónica Gutiérrez. Evidentemente a los filósofos les encanta esta novela, como no puede ser de otra manera. Pues estaba leyendo unas cuantas cosillas, porque yo este libro lo leí, pero lo leí hace muchos años, cuando estaba en el instituto. La música principal, por supuesto, que me sonaba. Si un libro de estos lo lees con 16, 17 o 18 años, es de estos libros que sí te dejan marcado y que no se te olvida nunca. Aparte de que tampoco es una novela muy larga, ¿no? Pero la idea de Augusto, Eugenia, sus problemas en los diálogos con el propio autor, etcétera, son cosas que te llegan. Vamos, te llegan a cualquier edad, pero cuando eres jovencito todavía más. Bueno, pues he estado buscando y me he encontrado esta crítica de esta mujer, de Verónica Gutiérrez, con la que estoy, por cierto, bastante de acuerdo. La he leído completa y de forma extractada. Evidentemente no os la voy a leer toda porque es muy larga. Dice lo siguiente. Esto ya es de Verónica Gutiérrez. Dice: lo más importante en Niebla no es el argumento, la historia que nos narra y que queda en segundo plano, sino las reflexiones filosóficas de Unamuno. A ver, que Verónica Gutiérrez diga esto es normal porque ella es filósofa y lo que le interesa en esencia es la filosofía, aunque también tiene razón en el hecho mismo de que si le quitas ese elemento de autoconciencia del personaje, la novela no tiene interés. Es un tipo rico que se enamora de una mujer y la mujer no le hace caso y decide suicidarse, y ya está, y ahí se acabaría. No, vamos, una historia más antigua que el mundo, ¿no? En estas cuestiones, vuelvo con Verónica, quedan reflejadas en la historia de Augusto Pérez. Augusto se cruza con una mujer por la calle y se enamora al instante. Desde ese momento hace todo lo posible por conocerla y hacerla su mujer.
El tema principal del libro, sin embargo, no es el amor, ni el intento de su protagonista de conseguir el amor de Eugenia. El verdadero tema de esta nivola podría decirse que es la búsqueda de sí mismo, del personaje principal de Augusto Pérez. El intento de afirmación del yo, enmascarado por la búsqueda del amor. El amor no es un fin, sino un medio, por lo que no podemos considerarle el tema principal. Lo que realmente preocupa a Augusto es descubrir si él es un ente real, es decir, si existe, si su vida es realmente eso que se aparece ante él como tal. Bueno, aquí dice Verónica Gutiérrez que el tema principal de la novela no es el amor. No es el amor en el momento en el que Eugenia le da calabazas y le dice que no quiere saber nada de él. Vamos, que muy bien, pero que no tienen planes de futuro con él. Si en el caso de que Eugenia le hubiese aceptado, Augusto Pérez hubiera estado tan a gusto. No sé, quién sabe. Vamos a meternos en ese mundo de ficción creado por Unamuno. Igual hubiera irrumpido esa crisis existencial más tarde, ¿no? Hay gente dada a este tipo de cosas, gente que vive en la angustia permanentemente. Incluso cuando es feliz porque todo le va bien, pues hace lo imposible por ser infeliz. Pero bueno, le pasa lo que le pasa y es que le dan calabazas, como os decía, y a partir de ahí eso pone en marcha el resto de la acción. Es más, Unamuno necesita que le den calabazas, por eso ordena como trasunto del propio Dios que es dentro de su novela o de su nivola, pues ordena a Eugenia que no hacer caso a Augusto. Bien, seguimos. Es por esto que lo que él necesita no es un amor físico, sino un amor que le complemente espiritualmente y que le haga adquirir conciencia de sí mismo, autoafirmarse, demostrarse que es un ser real. Dentro de esta historia resulta interesante el juego ficción-realidad, que añade una gran complejidad a la historia, como os decía antes, no es una novela sencilla, y hace que se confunda la realidad de los personajes con la nuestra propia como lectores, así como la confusa interacción que se da entre los personajes de la obra y el propio Unamuno. Simbólicamente, esto refuerza la idea del carácter ilusorio de la vida que pretende retratar Unamuno. Augusto duda de su propia existencia, cree necesitar llenar su vida de amor para demostrarse a sí mismo que existe y que es un ser real. Bueno, Augusto toma conciencia de que su existencia depende del capricho de Miguel de Unamuno, del autor. Él es quien le ha dado vida, quien le ha negado el amor y quien puede decidir que desaparezca cuando él lo desee. Es más, le pide que acabe con él. Que si no tiene amor, pues no merece la pena la vida o esa vida que le ha dado ser vivida. Bien, seguimos. Podemos pensar que no es el amor como tal aquello capaz de ponerle de manifiesto eso que él necesita saber, sino más bien la presencia de la otra persona. Tal vez sea relacionándonos con los otros como podemos cerciorarnos de que nuestra realidad es la realidad. Niebla, en conclusión, es una obra más que recomendable, sin duda que lo es. Se trata de una obra literaria muy entretenida de leer, también, es cierto, y que nos obliga a reflexionar, casi sin que nos demos cuenta, sobre multitud de cuestiones y problemas filosóficos que todos nos hemos planteado alguna vez. Además, está escrita en su mayoría con un tono irónico humorístico, que facilita mucho la lectura y la hace muy entretenida. Bueno, os lo he extractado mucho a la crítica de Verónica Gutiérrez, porque si no, no le hubiéramos dedicado el programa. Entre lo que dice Verónica Gutiérrez y mis acotaciones, pues se nos hubiera ido la contraportada. Pero vamos, creo que esta mujer ha entendido a la perfección el libro y se hace las preguntas adecuadas. Creo que es las que nos hemos hecho todos cuando hemos leído esta novela. Ya digo, yo la debí leer con 18 años y todavía me acuerdo de ella. Es una novela además muy famosa que, al haber sido leída por tanta gente durante un siglo, pues siempre de una manera u otra, en un artículo de prensa, en otro libro, en una tertulia, sale a colación Augusto de Niebla y sus problemas con qué es lo real y qué es lo irreal, o el hecho mismo de nuestra propia realidad. Bien, como digo, es una novela muy famosa, está ampliamente disponible en todos los formatos, pues desde Kindle hasta audiolibro. Lo estoy viendo aquí. Vamos a ver, lo tenemos, al tratarse, claro, de una novela publicada hace ya más de 100 años, y lo más importante de todo, con el autor muerto hace más de 70, Miguel de Unamuno murió en el año 1936, de bastante más de 70 años, pues sus derechos han vencido, está en dominio público el contenido. Eso no significa que los libros sean gratis, porque un libro, aparte del contenido en sí,
implica papel y tinta, papel, tinta y distribución, y eso ya no es gratis. Es decir, que alguien imprima un libro cuesta dinero, que alguien te lo traiga a casa cuesta dinero, que lo lleve a la librería cuesta dinero. Sí, que muchas veces dicen, ¿por qué las obras de Quevedo cuestan 3 euros cuando deberían costar 0? Bueno, pues porque el papel no es gratis. Los derechos del papel están vigentes, ¿no? Siguen costándole dinero al editor comprar papel y pagar a la imprenta y, por supuesto, tener una empresa que le distribuya los libros por las librerías o, como digo, te los lleve a casa. Lo que sí podemos encontrarla por 0 euros, es decir, gratis et amore, es en Kindle. Pero eso es gracias a que, porque la versión Kindle también hay que editarla. No penséis que yo he autoeditado algunos libros y lleva su trabajera, ¿eh? Pero en este caso hay una versión en formato electrónico a coste cero porque pertenece a la Biblioteca Nacional de España, que pues en su obra cultural decidió poner a disposición de cualquier lector del mundo la versión en EPUB, vamos, que es uno de los formatos de libros electrónicos. Esa la podéis descargar por 0 euros. En Rustigal está por 6,71 y en tapadura también lo tenéis aquí. Luego también existe una versión en audiolibro, así que pocas veces leer una obra importante os va a costar menos dinero. Seguimos con Ernesto, que nos trae un ensayo histórico un tanto peculiar, diré, y que me suena muy familiar. Voy algo más lejos. No solo me suena muy familiar, sino que me lo sé más o menos o casi de memoria. Hola, Fernando y Contraescuchas. Acabo de leer vuestro libro, el tuyo y el de Alberto Garín, de Lutero, Calvino y Trento. Me ha encantado, me ha gustado mucho. Es un libro muy informativo, muy claro, se lee muy bien, para todos los niveles. Es muy informativo y creo que es realmente importante que saber todas estas cosas, cómo se produjo la historia y porque en realidad nos afecta a todos. Este descrédito, por ejemplo, del catolicismo, pues que arrastramos, pues es importante que sepamos cómo se ha producido y casi más o menos de manera injusta, debido a una batalla de narraciones que la otra parte, la parte reformadora, fue la que impuso a su favor. Al final del libro, vuestra tesis es que precisamente los reformadores, el gran éxito de ellos fue colgarse la etiqueta de reformadores. De manera que los que no eran reformadores es porque eran contrarreformadores. Eran aquellos que se negaban a que las cosas mejoraran. Y esta idea llevándola al día de hoy, se puede hacer un paralelismo con la etiqueta de progresista, que se la han logrado colgar sectores más de la izquierda. En este caso, por ejemplo, en el caso de España, el PSOE se autopercibe como progresista. Y yo creo que es un gran peso que tiene la oposición, que claro, si no son progresistas, son antiprogresistas. Entonces, mi reflexión es, y me gustaría saber tu opinión, ¿cómo hemos llegado a este estado de cosas? ¿Cómo la oposición, la derecha o los liberales, han permitido que la izquierda se cuelgue esta etiqueta de progresista? Porque claro, desde el momento en que esto ocurre, tienen ya muchísimo ganado. Simplemente transmiten la idea de que ellos son los progresistas. Y el progreso es una palabra innatamente positiva. Teniendo entonces este estado de cosas, es difícil zafarse de ese narrativo que le es completamente positiva para que se pone esa etiqueta de progresista. Bueno, Fernando, espero haberme explicado bien y enhorabuena por tu libro y a Fernando también y un saludo. Hasta ahora.
Decía que me suena familiar este libro porque el libro en cuestión, Lutero, Calvino y Trento, la reforma que no fue, lo escribimos Alberto Garín y yo. Hace nada, hace no mucho tiempo, hace un par de años solo. Y luego nos lo publicó la editorial Almuzara, que fue la misma editorial quien nos lo había pedido unos meses antes. Este libro no nació por nuestra iniciativa, nunca pensamos en convertir aquello en un libro, pero nos lo pidieron, ¿no? Bien, este libro parte de una contrahistoria que Alberto y yo grabamos, lo he ido a buscar porque no me acordaba el momento exacto. Fue una contrahistoria titulada Trento y la Contrarreforma que Alberto y yo grabamos el 19 de marzo del año 2021, es decir, hace poco más de 2 años. En esa contrahistoria gustó mucho a Humberto Pérez Tomé, que es el editor del sello Secotia. Es uno de los sellos que tiene la editorial Almuzara. Bien, Humberto nos llamó, recuerdo, a principios de ese verano. El programa llevaba publicado, pues no sé, 2 o 3 meses, una cosa así. Quedamos a comer, recuerdo, en un sitio en Madrid. Aceptamos el reto y nos sentamos Alberto y yo a pensar cómo salíamos de aquella. Es más, pensamos que qué ligeros anduvimos cuando le dijimos a Humberto que sí, ahora no sabemos muy bien cómo vamos a hacer esto. Recuerdo que fuimos a un restaurante por allá por la Avenida de América, en la Vespa, un día de mucho calor, volvimos y dijimos, bueno, vale, ya le hemos dicho que sí, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a sustanciar esto en papel, ¿no? Claro, porque una cosa es prepararte una contrahistoria y otra bien distinta, aterrizar esa contrahistoria sobre las páginas de un libro. No era tan fácil como decir, pues nada, me reproduzco la contrahistoria y me pongo a transcribirla. O incluso, como llegó a comentarme un amigo, nada, eso es muy fácil, la pones en el móvil y que la que dicte al ordenador y lo que salga, eso va a ser ilegible, efectivamente eso sería ilegible en el caso de que lo hubiésemos hecho, pero es que incluso transcribiéndola con cuidado, no esa contrahistoria, ninguna contrahistoria está pensada para leerse, vamos, está pensada para escucharse, que es algo distinto. Así que, bueno, pues nos sentamos ahí, Alberto y yo, y empezamos a dar vueltas al asunto. Le propuse a Alberto, no sé si fue ese mismo día o al día siguiente, hacerlo a modo de diálogo. Bueno, pues no deja de ser una contrahistoria, ¿no? Hay libros de 2 personas, de 3, de 4 y de 5, y de un montón más. Se pueden hacer libros con todas las firmas, hay libros, de hecho, que están llenos de nombres y apellidos en su portada, con su coordinador, ¿no? En este caso era distinto, en este caso queríamos que hacernos responsables los dos de la totalidad del libro, que la gente fuese, tuviese la constancia de que lo que estaba leyendo era de los dos. Eso se podía hacer de varias maneras. Una de ellas, la más habitual, es, bueno, nos ponemos tú escribes una parte, yo escribo otra y luego pues tratamos de coserlas lo mejor que podamos, ¿no? Eso es lo habitual. Bien, no queríamos eso porque se iba a notar. Alberto es un académico, yo soy periodista, a los dos nos gusta la divulgación histórica, pero luego tenemos 2 estilos literarios distintos, la manera de escribir, no hay más que leer cualquier libro mío y leer un libro de Alberto y se notan, no es que sean ninguno ni mejor ni peor, pero son diferentes y eso se va a notar. Luego nos va a dar un trabajo extra de unificar el estilo, las 2 partes del libro. Luego, ¿qué parte se va a quedar él y qué parte me voy a quedar yo? También era todo un problema. Pues bueno, esto no deja de ser un programa de radio. No, lo que le ha gustado a Humberto Pérez Tomé ha sido el programa de radio. Así que, ¿qué te parece, Alberto, si lo dialogamos? Claro, esto es fácil de decir, pero difícil de hacer. Claro, teníamos en cuenta que todo partía de una contrahistoria. La idea era llevarse el formato radiofónico al libro. Pero eso no lo puedes hacer con una simple transcripción. Simplemente. No es lo mismo la lengua hablada que la lengua escrita. Esa es la razón por la cual, en fin, no se puede guionizar un programa de radio. Sería imposible. Bueno, necesitarías una legión de redactores guionizándotelo todo. Y además, en el caso de que lo hagas, pues se notaría que estás leyendo algo. Una cosa es tener unas notas o una escaleta para guiarte a lo largo del programa de radio, pero el resto no lo puedes escribir, es imposible. Necesitarías un montón de gente escribiendo para ti. Así que en este caso, nosotros no habíamos leído nada durante aquel programa, porque no leemos nada durante los programas, nos los hemos preparado y cada uno tenemos nuestra hojita con nuestras notas para que nada se olvide. Yo voy dirigiendo un poco la jugada y viendo a ver qué temas, que no se nos olvide nada en una palabra. Pero a partir de ahí ya lo desarrollamos de manera más o menos espontánea, ¿no? En el caso de la lengua escrita es distinto. Tiene además una serie de condicionantes que complican el asunto todavía más. No te puedes aliterar, queda feísimo. La expresión siempre tiene que ser correcta. Puede haber, la lengua hablada se permiten ciertas incorrecciones, no hay problema, porque va deprisa y el cerebro lo admite. En la lengua escrita no.
Luego tampoco puedas recurrir a muletillas. No puedes decir, bueno, pues, en fin, y esas cosas que se utilizan de conectores en la lengua hablada. En fin, que no hablamos ni escribimos. No hablamos como escribimos ni escribimos como hablamos. En una palabra, esto creo que lo entiende cualquiera. Así que nada, planteamos a modo experimental grabar sesiones temáticas sobre el tema de la Reforma Protestante. Hicimos primero una estructura de contenido, de unos capítulos que vamos a tener, y a partir de ahí ya nos asignamos lecturas, cada semana, ¿no? Nos las pasábamos. La iniciativa partía, eso sí, de Alberto, que tiene la Reforma Protestante mucho más estudiada que yo. Me daba unas cuantas lecturas, yo las leía, más o menos. Hoy vamos a tratar tal cosa, hoy vamos a tratar tal otra. Vale, nos poníamos y quedábamos una vez a la semana, generalmente en mi estudio. Poníamos una grabadora entre los dos y yo le daba a grabar. Y empezábamos a grabar, nada más, y a hablar. Cada sesión solía durar entre 1, 2, hasta en alguna ocasión hasta 3 horas. Y así grabamos un total de 16 horas y pico de audio. Que, bueno, pues esos archivos los fui guardando en una carpeta, en el disco duro, ¿no? Y ya un buen día, en pleno invierno, me puse a transcribir uno a uno esos archivos. Le comenté a Alberto que yo tenía facilidad para transcribir porque como periodista has hecho buena parte de tu vida transcribiendo entrevistas, ¿no? O tomando notas al dictado, en ruedas de prensa y demás. Así que le dije, nada, no te preocupes, esto ya lo transcribo yo. Ya más va a quedar todo perfectamente unificado. Era la lengua hablada, evidentemente, porque habíamos estado hablando, así que nada, pues lo fui convirtiendo en lengua escrita. Esa fue la parte más pesada, sin duda. Bueno, por suerte nos pusimos aquí un tope, porque una de las primeras cosas que se debe hacer cuando te pones con un libro es ponerte un tope de extensión, vamos. Pusimos un tope de 200.000 caracteres con espacios, para que no fuese un libro aburrido. Ya sabéis que yo soy gran partidario de los libros cortos. Sí que en un par de semanas, libros cortos cuando se trata de libros divulgativos, como es el caso, si lo que tratas es de contar algo mucho mayor, pues no necesitas más páginas, pero en este caso. Así que nada, en un par de semanas, mediante un montón de horas escribiendo, transcribiendo en casa, de madrugada, de hecho, cuando ya había terminado la contracrónica y la había subido y la había dejado, pues me ponía a transcribir. Fue pasando al papel todo lo que habíamos hablado. Eso me permitió también ir perfeccionando el texto, claro. No era solo lo que habíamos hablado, es que a veces nos habíamos equivocado hablando. Nos había bailado una fecha, en otras no dimos la fecha, entonces la metí yo, metí algunos elementos que no habíamos dicho en las conversaciones, pero que eran importantes desde el punto de vista geográfico. Quité mucha paja, que, bueno, pues cuando hablas es normal que metas paja. Ya la pasé a Alberto Garín, la leyó, le pareció todo bien. Y cargamos un prólogo a un amigo, León Gómez Rivas, que había hecho con nosotros poco después la contrahistoria sobre la escuela de Salamanca, y ya para la imprenta. Se lo dimos a Humberto y para la imprenta. Si os soy sincero, no pensábamos que este libro fuese a vender mucho. Por un lado tenía cierto punto experimental. Eso es importante tenerlo en cuenta. Yo no conocía ningún caso anterior que hubiera sido un diálogo concebido de esta manera. A pesar de que sí hay libros dialogados, pero no de este modo y mucho menos sobre este mismo tema. No era una entrevista, como en otras cosas. Si sucede una conversación con fulanito, bueno, pues está fulanito, que es el protagonista, y luego zutanito, que es el que guía la conversación. En este caso no era una conversación entrevista con un personaje insigne. El tema no éramos nosotros, el tema era la Reforma Protestante, concretamente, y la Contrarreforma Católica, ¿no? La mal llamada Contrarreforma Católica. Así que ya tenía ese elemento experimental, el libro dialogado. Al editor, de hecho, no le gustaba. No creía que eso fuese a funcionar. Es más, primero nos dijo que no. Es cuando le dijimos que o era eso o no era nada, que es como lo teníamos en la cabeza y lo queríamos hacer así. Eso por un lado. Luego, por otro, el tema en sí no es de los que mueven multitudes. Eso también lo sabíamos. A ver, la historia de la religión es interesante, pero tiene los aficionados que tiene. Una cosa es que te le echen oídos a una contrahistoria, otra distinta es que vayan a la librería y se rasquen el bolsillo. Eso lo teníamos clarísimo. Así que nada, el libro salió en abril de 2022 y para nuestra sorpresa y seguramente también para la sorpresa del editor fue un éxito. La primera edición se acabó muy rápido. De hecho, cuando fuimos a la Feria del Libro a firmar, a la Feria del Libro de Madrid a finales de mayo del año pasado, Alberto y yo nos quedamos sin libros. Había cola de gente que no pudo llevarse el libro y buscándolo por otras casetas, ¿no?
y el editor luego tuvo que sacar una segunda edición. Desde entonces, pues la verdad es que no nos ha dado más que alegrías, porque los comentarios que he recibido de un montón de gente desde entonces, todos son buenos, no he recibido un solo comentario negativo o nada. Todo el mundo me dice que el libro es original, que está muy bien, algunos nos lo ponen por las nubes. Bueno, es el libro más vendido en la categoría de historia del siglo de oro y de la edad moderna temprana de Amazon. Ojo, no es una categoría fácil, ¿eh? Estamos por encima de este libro de las brujas y el inquisidor de Elvira Rocabarea, que está el tercero. Estamos también por encima de la biografía de Juan Sebastián Elcano, de Tomás Mazón, y estamos por encima de La familia del Prado, de Juan Eslava Galán. Ojo, no es un libro de ayer, ¿eh? No, es que lo habéis sacado hace un mes, normal. No, es un libro que tiene ya, desde su publicación, pues va para año y medio. Como os podéis imaginar, estamos orgullosísimos. Nunca pensamos que algo como la Reforma Protestante y la Contrarreforma, vista a través de nuestros ojos, fuese a concitar tanta atención. Bueno, el resultado último de esto es que nuestra editorial de cabecera, que es la Esfera de los Libros, donde yo ya he sacado varios, la Contrahistoria de España, la Contrahistoria del Comunismo, este último que ha salido ahora, Hispanos, y donde se ha estrenado Alberto Garín como historiador del arte, con lo de la historia irreverente del arte, que la está vendiendo como rosquillas. Bueno, pues nuestra editorial, viendo que el éxito que había tenido este de la Reforma, pues nos ha encargado otro este año. Esta vez no hemos tenido que pelear, claro, el formato dialogado. Ya le encanta, claro, viendo que había funcionado, pues venga, adelante, todos los que vengan, ¿no? Esta vez, claro, otro tema. Un tema yo creo que va a tener más audiencia, más público. La Revolución Francesa. Y ese es el libro en el que estamos Alberto y yo ahora mismo metidos. Estamos preparando. Bueno, ayer, sin ir más lejos, estuvimos en Las Vegas de Matute, el pueblo de Alberto, en Segovia, y después de hacer la contrahistoria sobre Luis XIV, pues estuvimos hablando un montón de horas, hasta nos fuimos a pasear por el campo, planificando la estructura del libro, que la hemos dejado ya bastante perfilada. Bueno, esto os lo contábamos en un vídeo que hicimos desde su casa a la hora de la comida, ¿no? Estos vídeos que hacemos de anticipo de las contrahistorias. Bien, la tesis principal de la Reforma, ya yendo a lo que me preguntas, Ernesto, ¿no fue eso que comentas de que los reformistas se autodenominaron reformistas? No, esa no es la tesis principal de este libro. La tesis principal del libro es que el catolicismo ya estaba en plena reforma cuando aparece Lutero. O mejor dicho, cuando Lutero cuelga sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517. Por eso partimos ahí, las 95 tesis. Es decir, ya estaba transformándose el catolicismo. Bueno, ese es el origen del título. La reforma que no fue. Era el título que le habíamos puesto Alberto y yo, pero el editor se empeñó en lo de Lutero, Calvino y Trento. No sé si por llamar la atención de los compradores con aquello de Calvino y cosas así. Lo que hicieron Lutero y el resto de reformadores fue tratar de reformar una iglesia que ya se estaba reformando y que llevaba mucho tiempo reformándose. Por lo tanto, no hubo reforma. La Reforma Protestante, conocida así, bueno, yo lo sigo diciendo porque para que nos entendamos todos, fue realmente un cisma. Pero como bien dices, hay una serie de palabras que tienen connotaciones positivas. Una de ellas es la de progresista, que has comentado. Otra es reformista. El progresista es aquel que cree y que apuesta por el progreso. Y el progreso, en principio, es algo bueno, ¿no? Todos queremos progresar. Cuando dices, fulanito ha progresado en la vida, significa que le ha ido bien, que ha trabajado duro y que le van las cosas bien. Porque se supone que siempre se progresa para mejor. Con la reforma pasa algo parecido. Un reformista es alguien que toma una situación dada, llena de problemas, e implementa una serie de reformas que corrigen esos problemas. Pero vamos, ni Lutero, ni Melanchthon, ni Zwinglio, ni Calvino reformaron el catolicismo. Simplemente rompieron con él y crearon nuevas iglesias. El catolicismo romano, como os decía, ya se estaba reformando. Ya empezaba a reformarse en el siglo XV. Todo esto lo hablamos en el libro. Cuando digo lo hablamos, nunca mejor dicho, porque es un libro hablado. Y culmina esa reforma, el catolicismo romano, ahora sí forzado por las circunstancias, en el Concilio de Trento. De cualquier modo, la reforma que no fue es un libro para todos los públicos. No penséis que nos metemos aquí en unas disquisiciones teológicas o que exigimos demasiado al lector. No, en absoluto. Cualquier aficionado a la historia, sin importar que no sepa nada o casi nada de la Reforma Protestante, disfrutará con su lectura. Plantea una serie de cuestiones que, a nuestro juicio, son muy interesantes y luego sirve de trampolín, y esto era otra de nuestras ideas, para otras lecturas. Lecturas relacionadas con la Reforma del siglo XVI y con las guerras de religión que vinieron, con la propia contrarreforma católica.
Así que está mal que yo lo diga, porque soy uno de los autores, pero os recomiendo leer Lutero, Calvino y Trento, la reforma que no fue. Lo tenéis disponible en cualquier librería y en Amazon está a la venta, lo voy a mirar, pues lo tengo aquí, vamos a ver, aquí está. Está a la venta por 15 euros. 15 euros con 15 céntimos en su edición rústica y por 5 euros en su edición digital. Algunos lectores me han pedido, no sé, supongo que Alberto también se lo habrán comentado, que a ver cuándo sale el audiolibro. Me consta que hay mucha gente que los libros de un tiempo a esta parte los escucha y no los lee. La verdad es que un libro no deja de ser conocimiento, en el caso de un ensayo, evidentemente. Una novela, pues quizá es más entretenimiento, reflexión, como esta que hemos visto de Unamuno. Y da igual administrárselo por vía visual o por vía auditiva. Sí, yo soy un gran partidario de los audiolibros. En este caso no hay audiolibro, cosa que sí podemos encontrar en la Contrahistoria de España, por ejemplo, que sacó la Esfera de los Libros el audiolibro a la vuelta de unos meses. En el caso de Hispanos ya está disponible el audiolibro, y es un libro que salió hace poco tiempo, ¿no? Pero la editorial Almuzara no lo ha hecho, y eso ya no depende de nosotros. En el momento en que tú escribes un libro para una editorial, le concedes los derechos, están los de audiolibro, pero ya depende de ellos si quieren sacarlo o no quieren sacarlo. Bien, seguimos con Mónica, que nos trae un libro muy, pero que muy antiguo, y que en su momento preocupó algo al poder. Por su momento hay que entender hace unos 300 años, más o menos. Saludos, Fernando. Te paso la reseña de un libro que he encontrado en Oporto que habla de una historia curiosa, por si te sirve para alguna contracorte. Mira, es un fraile carmelita que en el 35-36 publicó una revista satírica criticando al gobierno de España, principalmente a un ministro llamado José Patiño. Y Isabel de Farnesio, etcétera. Escribía con un seudónimo que se llamaba El Duende de Madrid. Bueno, te paso la reseña por si lo conocías, la verdad que me ha parecido curioso. Gracias por tus programas y un abrazo. El Duende de Madrid fue un personaje llamado Manuel Freire, personaje de origen portugués que profesaba como fraile en un convento de carmelitas descalzos de Madrid. Freire se oponía al gobierno de Felipe V y más concretamente a uno de sus ministros, a quien le tenía mucho gato, que era José Patiño. Patiño fue uno de los secretarios más poderosos e influyentes de la corte de Felipe V durante muchísimos años. Los orígenes de Patiño, un personaje muy particular, fundamental para entender el reino de Felipe V, sus orígenes eran españoles, se apellidaba Patiño, ¿no? Se llama José, pero pertenecía a una familia española que se había establecido en Italia a lo largo, creo que del siglo XVI o XVII. Él de hecho había nacido en Milán, cuando el milanesado era parte de la corona española. Era por lo tanto un gran conocedor de la política italiana. Es más, él era italiano de nacimiento y de crianza. Y por lo tanto resultó muy útil para los intereses de Felipe V y sobre todo para los intereses de su segunda esposa, de Isabel de Farnesio, que estaba empeñada en que la corona española recuperase los territorios italianos perdidos después de la paz de Utrecht, de la guerra de sucesión, Quería deshacer todo aquello y que volviesen las aguas a su cauce, al menos en Italia. Flandes ya le importaba menos. Bien, ese era el ambiente político de la época. Pues bien, este fraile llamado Manuel Freire empezó a escribir y a distribuir por Madrid escritos en los que criticaba de forma satírica a Felipe V y a Patiño. Eso le costó que le abriesen un proceso dentro de la Orden de los Carmelitas y que le encerrasen en uno de sus conventos en Madrid. Allí pasó un tiempo y se fugó. Pero nunca se supo cómo se fugó y lo más importante de todo, nunca se dio con su paradero. Él se hacía llamar el Duende de Madrid y terminó comportándose como un duende. Es decir, alguien de pequeño tamaño, no hace falta que os lo explique, ¿no? Alguien muy pequeño que se puede esconder en cualquier sitio. Bien, la cosa es que el asunto del Duende de Madrid, de Freire, fue olvidado, obviamente porque todo se olvida, pero muchos años más tarde aparecieron unos escritos del propio Manuel Freire y fueron publicados por una imprenta de Madrid. Ojo, esto ya fue en la década de 1780, ya han pasado como 50 años. Desde su fuga. Pero el nombre seguía resultando incómodo para los sucesores de Felipe V, de manera que se prohibió el libro, que se titula, y este es su título no completo, título a la mitad, porque el título es realmente mucho más largo. Bien, el título de
de este libro es Historia de la vida, prisión y fuga de ella, de don Manuel Freire de Silva en el siglo y Fray Manuel de San José en su religión de carmelitas descalzos. Esto, por supuesto, continúa porque el título es mucho más largo. De hecho, el título completo, como tengo el libro aquí delante, en PDF, es Historia de la vida, prisión y fuga de ella, de don Manuel Freire de Silva en el siglo y Fray Manuel de San José en su religión de carmelitas descalzo, de nación portugués, que se sospechó fuese el duende de palacio que empezó a manifestar sus papeles satíricos en 1 de diciembre de 1735. Vamos, un título generoso. Hoy nadie lo llevaría porque es que no cabe ni en la portada. Bien, esta obra está disponible en PDF, lo tengo yo delante ahora mismo, porque la obra la conserva la Biblioteca Nacional de España y el Instituto Cervantes, a través de la web Cervantes Virtual, permite descargarlo en PDF. Os enlazo el PDF en la descripción del programa para que lo podáis descargar y lo podáis leer si os parece. No es una edición transcrita, sino escaneada del ejemplar original del año 1788, es decir, el mismo año que murió Carlos III. A pesar de que el libro fue prohibido, algunos ejemplares se conservaron y han llegado hasta nuestros días. Bien, en este libro lo que hace el autor, que en principio es el propio Manuel Freire, es explicar su vida, cómo le encerraron, de dónde viene y cómo se fugó de la cárcel. La verdad es que desconocemos si Manuel Freire sobrevivió hasta el año 1788. Si sobrevivió, llegó casi a centenario. También pudo suceder que dejó esto escrito muchos años antes y luego se publicó. Bueno, que simplemente se trata de la obra de un oportunista que, aprovechándose de la historia ya medio olvidada de Manuel Freire, decidió darle una segunda vida ya muchos años después. Es un completo misterio, pero bueno, la lectura merece la pena. No es un libro largo, tiene solo 91 páginas el PDF y está escrito en el castellano de aquella época, que es muy similar ya al actual. En las últimas páginas cuenta qué fue de él tras fugarse de la prisión. Bien, dice textualmente: el padre Fray Manuel partió a Italia, donde ha vivido de seglar hasta que falleció Felipe V. Entonces volvió al hábito en Florencia y se le declaró por sujeto de aquella congregación. Después, por avisos de ciertos ministros, ha vuelto a España. Al presente se halla en esta ciudad de Vitoria, aguardando las órdenes de su majestad y de Lisboa, para partir donde se juzgue convenientemente en tiempos tan otros de aquellos en que tan cruelmente padeció, y hubieran padecido muchos si su habilidad no le hubiera dado las propiedades y luces de las que le dotó el cielo, para haberse sabido comportar en las intrigas de una corte donde le ocurrieron especies de tan prolija naturaleza, lo que podrá servir de advertencia ejemplar a todo sujeto que quiere navegar en el caos de las políticas palaciegas. Bien, el último aviso es un aviso que vale en 1788, en 1735 y en 2023. Bien, os dejo, como os digo, os dejo enlazado el PDF por si queréis leerlo y conservarlo. Se encuentra el original, como ya os he comentado, en la Biblioteca Nacional de España. Bien, queridos, pues la verdad es que me he enrollado entre mi libro, el libro de la Reforma que no fue, y de Niebla, y luego esto que nos ha traído tan interesante y tan curioso, tan simpático, que diría Alberto Garín, que nos ha traído Mónica. Pues nada, 3 libros nos han cabido, pero 3 libros buenos, eso sí. Bueno, queridos, pues con esto me despido de todos vosotros. Nada, hasta la próxima contracrónica, que será mañana y será, como es domingo, una contrarréplica. Hasta mañana.